Cordial saludo, me presento, mi nombre es Lorena Montillo Laya y como parte del componente práctico del curso de topografía, realizamos una jornada de campo en el municipio de Teruel, vereda El Almorzadero, en la finca La Arizona 1. Durante la práctica aplicamos los conocimientos adquiridos en clase, realizando mediciones topográficos, manejos de instrumentos y levantamientos en terrenos reales, con el objetivo de fortalecer nuestras habilidades técnicas y de observación. El grupo está conformado por Lili Stephanie Fernández Toro, Lorena Montillo Laya, Haider Daniel Rojas, Gaona, Santiago Garzón Vázquez y María Liliana Huertas García. Es que yo estoy muy al revés, güey. Yo no estoy dando. Está el suyo. Bueno, Compañero Haider, por favor. Bueno, a continuación tenemos qué es la topografía. La topografía es una ciencia que se encarga de estudiar y representar de forma gráfica la superficie terrestre. A través de las mediciones de distancia y ángulo, nos permite conocer con más claridad las características naturales y artificiales del terreno, tanto en lo que tiene que ver con su elevación como su dirección. Listo. A continuación vamos a hablar de los levantamientos planimétricos y altimétricos, que fue lo que se vio al iniciar pues la charla, lo que nos habló el topógrafo, que el levantamiento altimétrico se enfoca en determinar las alturas o las elevaciones de los diferentes puntos del terreno. A diferencia del levantamiento planimétrico, pues este solo muestra la posición horizontal, perdón, no solo muestra la posición horizontal, sino que también la forma del relieve, es decir, si el terreno es plano, inclinado o tiene desniveles. Con esta información pues se pueden representar curvas de nivel y elaborar modelos del terreno en 3 dimensiones, así como lo miramos en la imagen. El levantamiento planimétrico es aquel que se representa en un plano, es decir, muestra una superficie del terreno vista desde arriba, y en ese tipo de levantamiento se miden y se dibujan las distancias y direcciones entre puntos, sin tener en cuenta la altura o la elevación del terreno. Los instrumentos utilizados en levantamientos planimétricos y altimétricos, primero utilizamos la cinta, que se midió con la cinta alrededor del terreno, el GPS tradicional, que se tomaron los lados en donde había alguna curva en el terreno, y pues lo utilizamos en el tiempo real. Y la estación total, se midieron cada punto, pues para obtener los cálculos poligonales en el terreno visitado. Y pues esos instrumentos planimétricos son los más comunes que utilizamos el día de la práctica. Bueno, a continuación tenemos los instrumentos utilizados en el levantamiento planimétrico y altimétrico, el cual fue el GNS y RTK, el Sistema Global de Nación por Satélite y la Estación Total. Estos equipos nos permiten obtener con alta precisión las coordenadas planimétricas y altimétricas del terreno. El funcionamiento de la tecnología de navegación satelital, como se explicó en la práctica, pues el GNSS funciona mediante satélites que envían señales al receptor en la Tierra, al equipo, y el equipo calcula la posición exacta del punto, ¿sí? O sea, si tomamos 20, 30 puntos, pues él nos va a calcular, midiendo a distancias, teniendo las coordenadas de latitud, longitud y altitud. Los levantamientos realizados con GPS de mano y aquellos realizados con GPS de doble frecuencia,
realizamos el GPS de mano, se midió los 34 puntos y pues se tomaron cada 2 a 3 metros. Y el GPS de doble frecuencia, se tomaron los puntos de cada curva y los datos fueron llevados a un Excel para sacar después los puntos. Ahí como pueden ver en la imagen, pues utilizamos pues el GPS de mano y el GPS de doble frecuencia donde tomamos los cálculos y sacamos las mediciones de cada uno. Bueno, dentro de la guía había un ejercicio que era un levantamiento planimétrico en el área de estudio. La tabla nos muestra un punto, una distancia y pues el azimut, que que nosotros tomamos en campo. El primer levantamiento tuvimos 6 puntos, ¿sí? Con una distancia de 22.36, 24 metros, 13 metros, 14.9 metros, 28.10 metros, 9.23 metros. Y un un azimut de 3.38 y bueno, así sucesivamente hasta el punto 6. Con eso nos pedían que por favor calculáramos el rumbo. ¿Y cómo se calcula el rumbo? Pues el rumbo se calcula usando la fórmula según el cuadrante que apunte. Tenemos cuatro segmentos, bueno, sería el 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de eso, pues escogemos la fórmula. En este caso, pues en el primero se evidencia que es norte-noroeste, siendo norte positivo y oeste negativo. Entonces, con eso lo que hicimos fue, para sacar el rumbo, lo que hicimos fue 360 menos el azimut, que en este caso pues eran 338, y así sucesivamente para los 6 puntos. Nos pedían también el tema de proyecciones. Como lo mencionaba, es muy importante tener en cuenta lo negativo y positivo dentro de las coordenadas, que en este caso pues sería norte positivo, sur negativo, este positivo, oeste negativo. Para las proyecciones en norte y sur, siempre vamos a sacar la distancia por el coseno del rumbo. En este caso, pues el rumbo era 22 y así sacamos con la distancia 22.36 por el coseno del rumbo 22. Sacamos la distancia en la proyección en n, que en este caso fue 20.73, y positivo, y la proyección en oeste, que en este caso fue 8.38 metros, negativo. El cálculo de las coordenadas, pues como yo lo mencionaba, es muy importante tener en cuenta las proyecciones norte-sur, norte positivo, nuevamente. Entonces lo que hicimos fue tomar la distancia ya mencionada, como lo muestra en la fórmula, tener en cuenta que si es norte, pues se suma, si es este, se resta. Segundo, bueno, aquí ya tenemos como nos pedían también las coordenadas del levantamiento planimétrico del área, y las coordenadas pues iniciales se midieron de 1000 metros en norte y en este. Para para realizar el cálculo de error del cierre lineal, lo que se hizo fue medir las proyecciones en norte, luego medir las proyecciones en sur, y bueno, sumarlas. Luego de eso, tanto norte como sur, lo que hacemos es restar. Y así sucesivamente para las proyecciones en este y en oeste. Igualmente, el resultado fue de un error de 12.60 metros, un error un poquito alto. Y aquí ya mostramos lo que se dijo anteriormente, que es la proyección del levantamiento planimétrico del área de estudio. Ahí tuvimos los puntos en el plano cartesiano, norte, este, suroeste, y bueno, entonces como nos miramos en las cuatro, digamos que para acá hay una fórmula, norte-este, entonces tuvimos 2 puntos negativo-positivo, uno negativo-positivo, perdón, y así sucesivamente. Bueno, a continuación tenemos la altimetría realizados con Google Earth. Se ubicaron 34 puntos del terreno con sus coordenadas en grados, minutos y segundos, obteniendo así el mapa del terreno. Bueno, el perfil altimétrico indica una distancia de 410 metros, con elevaciones entre 825 y 830 metros, y una pérdida promedio de 4.3%. Esta práctica permitió identificar los cambios de altura y comprender la forma del terreno.
Listo, digamos que un aporte al compañero, lo que nosotros hicimos en campo fue tomar con el GPS los datos, el GPS nos botaba norte y oeste, y lo que hicimos fue pasar los grados, minutos y segundos a grados decimales, y con esto el programa de Google Earth lo que hace es colocar las coordenadas y él nos ubica directamente en el mapa los puntos que nosotros ya hayamos tomado, y de ahí pues ya sacamos lo que es como el tema de distancia horizontal, distancia vertical. Para calcular la distancia vertical y la distancia horizontal, la distancia vertical, como tal, la pendiente, denota comúnmente con la letra M, es una medida de la inclinación de una línea recta y se define como la razón cociente entre el cambio vertical, elevación, y el cambio horizontal recorrido entre los puntos de la línea. Para calcular esa distancia necesitamos tener las coordenadas de dos puntos distintos entre la recta, llamadas P1 y P2. Como aparece en la imagen, el P1 es sobre X1 sobre Y1, el P2 sobre X2 y Y2. La distancia vertical de B se calcula restando las coordenadas de altura de dos puntos, multiplicando la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical, multiplicando la distancia inclinada por la tangente del ángulo de la elevación, si se conoce la distancia horizontal. También se puede obtener a través de métodos de topografía como la nivelación. Para calcular la pendiente, tenemos el porcentaje de pendientes es igual a la altura vertical sobre la distancia horizontal sobre 100. Y ahí podemos hallar las distancias verticales y la distancia horizontal. Sí, bueno, sí, un poquito agregándole a la compañera es, digamos que el cálculo, la pendiente es la altura vertical dividido la distancia horizontal por 100 en este caso, ¿vale? Bueno, esto a continuación tenemos los datos que arrojó Google Earth, los cuales fueron los que se ubicaron en el mapa. Bueno, sí, lo que explica el compañero de los datos de Google Earth, lo que se hizo fue tomar los 34 puntos y de eso pues buscar las distancias, como se mencionaba en la imagen anterior, dentro del mapa, buscar la distancia horizontal, la distancia vertical y la pendiente. Ya la compañera mencionó cómo se saca la pendiente y la distancia horizontal, pues ya tenemos, digamos que la tabla, porque solamente nos estaban solicitando eso. Bien, a mí me correspondió el método ¿de qué? De levantamiento topográfico mediante la tecnología satelital. En este caso es el GNSS, más conocido como el RTK. Bueno, este básicamente sistema funciona sobre satélites que determinan como una ubicación precisa eh, mediante coordenadas entre latitud y longitud. Eh, Como les mencionaba, es un implemento muy preciso a comparación del GPS, ya que este presenta drásticamente como una margen de error, que son aproximadamente, creo que son 3 metros. En este caso, este maneja unos números más pequeños que son de ya de centímetros a milímetros. Eh, este se maneja para ubicarse temporalmente por medio de satélites por los cuales utiliza los que mayormente obtengan como una ubicación como más exacta. Puede, la siguiente diapositiva, por favor. Listo, compañero.
Bien, como les decía hace un momento, pues él se ubica drásticamente con los satélites que mayormente le convenga y obtenga pues una ubicación pues más correspondiente al momento de, pues, de ubicar un punto como referencia. Fue la otra diapositiva, por Ya. Bueno, pues en sí el procedimiento que se aplicó en el día de campo, inicialmente pues nos hicieron entrega como del qué, del aparato, del, del qué, del RTK, donde nos explicaron pues su funcionamiento como tal. Inicialmente se inicia marcando un punto, referencia, un punto inicial, donde pues un compañero cargaba esto, el bastón, y otro compañero pues marcaba los puntos de referencia, ¿va? Eh, dato curioso o dato a tener en cuenta sería como al momento de marcar el punto, estar pendiente de de un ojito de pescado que se encuentra como en la parte superior del bastón, donde se tiene que ubicar como en un nivel para poder, digamos, marcar el punto como tal y esperar como la señal que él emite, que es como un pitido. Asimismo, estoy ir marcando los puntos, que en este caso fueron 34, en los cuales se aplica cada uno cada 3 o 5 metros. Ya habiendo recorrido todo el polígono del, todo el polígono del lote, se vuelve otra vez al punto inicial donde es cerrado como eh, dicho polígono. Ya teniendo como todo esto, se realiza la recolección de datos. Puede pasar la diapositiva, por favor. Listo. Entonces aquí tenemos el proceso de entrega, que es básicamente la descarga de los datos, donde están esto, donde están ubicados, y se suele utilizar un software o programa, que en este caso fue el Civil 3D, donde allí se pueden proyectar y ver el modelo como de los datos que se lograron recolectar y creando y observando pues el modelo topográfico obtenido. Eh, la otra página, por favor. Aquí se puede observar a mayor detalle los datos obtenidos, que serían la, que, la longitud obtenida de los 34 puntos, la latitud, la altura y pues por último pues su respectiva área. Y aquí ya se puede apreciar en el programa ¿qué? Eh, un ejemplo de los datos obtenidos. Y esto sería todo, creo que de mi parte. Siguiente. La tabla complementada de cálculo se realizó mediante un análisis por cada segmento de 2 en 2, analizando las distancias de que se convirtieron o se calcularon de cada punto tomado. Teniendo en cuenta que eso fue un planeamiento del recorrido del polígono entre aproximadamente 21 puntos exactos, teniendo una de entrada de distancia de 5 metros entre hasta 50 a 100 metros de distancia, que es lo que normalmente el RTK exige para tomar la alta precisión en medidas. Asimismo, tomamos los segmentos logrando calcular los 21 puntos para lograr levantar el cierre del área o del polígono. Siguiente. Las tablas de cálculo normalmente se hicieron de diferentes ejercicios tomando en cuenta la actual
bajando las coordenadas, pasándolas de X a Y en metros. Asimismo, logramos una área verificando la exactitud del polígono como tal, teniendo en cuenta que cada fórmula y polígono se fueron expresados por cada coordenada que se logró tomar satelitalmente. Siguiente. La última tabla como tal fueron los resultados que nos arrojó en metros cuadrados, encontrando de que tenemos una precisión como tal y la ubicación geográfica de este pequeño polígono que fue levantado por esta tecnología precisa y recogiendo todos los vértices, y así podemos vincular el polígono como tal y podemos medir y calcular con las distancias y segmentos de este área presente, que fue durante la jornada de práctica en campo, logrando obtener el polígono más preciso de toda la práctica, teniendo en cuenta que fue la tecnología más avanzada que se desarrolló durante la práctica en campo. Y tenemos en cuenta que esta metodología como tal es muy utilizada en la presencia como tal, teniendo en cuenta que hay otros implementos más avanzados en la topografía, pero en este momento se cuenta con el RTK, que es el implemento más preciso en los topógrafos. Como tal, esta eficiencia y determinación en coordenadas y puntos sobre la superficie terrestre, los resultados obtenidos fueron satisfactorios para todos los estudiantes y se tuvieron en cuenta las tecnologías útiles y recomendadas para la precisión de los resultados confiables en este momento. Gracias. Esos fueron los resultados obtenidos para un levantamiento del polígono de 0.639 metros cuadrados. No se logró tener como tal un área geográfica de hectárea, sino que menos, teniendo en cuenta que es un porcentaje de un 75% de polígono. Muchas gracias.